Me gustaría, si me permiten, vamos a abrir la Biblia y vamos a ir al libro de Hechos y vamos a comenzar con un versículo, la clase, y vamos a ir a Hechos y específicamente iremos a Hechos en el capítulo 26, verso 14. 26, verso 14. 26, verso 14. En el primer libro, el cual lo hemos compartido con algunos de ustedes, lo que tenemos que entender es que cuando vemos el primer libro y vemos lo que está escrito, son solamente 10 capítulos. Los 5 libros tienen más de 58 capítulos. Este primer libro solamente tiene 10 capítulos, de los cuales hablaré muy poco el día de hoy, pero pueden leerlo en el libro, por eso está proveyendo el libro. Hablaré de algunas cosas más el día de hoy, pero solamente tiene 10. Una de las preguntas que siempre se me hace es importante entender cómo se escribieron las cosas. Yo le pregunto a la gente, muchos creen, específicamente en el judaísmo, se cree que el primer lenguaje con el cual se habló en la Biblia, esta es su creencia de ellos, es que se habló en hebreo. Se cree que el hebreo fue antes de la separación de los lenguajes en la tierra de Babel. Y hace sentido. Una cosa interesante también cuando hablamos del lenguaje hebreo, hablamos de lo que Jesucristo habló. ¿Sabías tú que Jesucristo habló hebreo cuando se explicó en la sinagoga? ¿Y sabías tú que Jesucristo habló hebreo, pero también habló arameo? Cuando salía de la sinagoga se hablaba arameo. Así que entendamos una cosa acerca de lo que vamos a estar mirando, ¿ok? De lo que vamos a estar mirando. Primero, en la Biblia se escribe la Biblia en 3 idiomas: hebreo, ¿ok?, arameo y griego. 3 idiomas, ¿ok? Hebreo, todo el Antiguo Testamento se escribe en hebreo y grande parte del Nuevo Testamento, específicamente de los Evangelios, todo el Evangelio de Mateo se escribe en hebreo. Arameo, solamente secciones se escriben en arameo. Y casi todo el Nuevo Testamento se escribe en griego. ¿Por qué son importantes los lenguajes? El arameo es una mezcla de 2 idiomas. El arameo es una mezcla de 2 idiomas. Es la mezcla del lenguaje hebreo y del lenguaje medo-persa. Eso es lo que es el arameo. Cuando llevan a los judíos en cautividad hacia Babilonia y hacia Asiria, el lenguaje que hablaban en aquel lugar era medo-persa. Los judíos, cuando fueron llevados allá, solamente hablaban hebreo. Cuando pasan muchos años allá, cerca de 70 años, empieza a haber una fusión en el lenguaje hebreo y en el lenguaje medo-persa, a lo cual se le llama arameo, o se le puede conocer también como el lenguaje común o el lenguaje de la calle. Así que cuando vemos literalmente en la Biblia, el lenguaje que hablaban los discípulos era arameo, porque muchos años después de la cautividad, cuando regresan, eso era lo que se hablaba. Pero el hebreo es el idioma que se escoge por excelencia por parte de Dios. ¿Sabes qué idioma habló Jesucristo cuando resucitó? Veamos. Dice Hechos capítulo 26, en el verso 14. Hechos 26, verso 14, dice así. Pablo está hablando de su conversión. 12 dice: ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua ¿qué? En lengua hebrea. El hebreo, por lo tanto, es el idioma que habla Jesucristo después de la resurrección. ¿Cómo sabemos? Porque la Biblia lo dice aquí. No solamente lo dice aquí, porque la Biblia lo explica en los Evangelios. Cuando vio a los discípulos, cuando pasó la pared, el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo, y ve a los discípulos, lo que dice literalmente Jesucristo a ellos es: paz a vosotros. Lo que les dice es shalom, ¿ok? Es lo que les dice shalom, ¿ok?
Eso es lo que les dice. Shalom. Esto quiere decir paz. Una paz no solamente mental, no solamente emocional, no solamente física, pero sobre todo espiritual. Es lo que está diciendo. Paz tiene una expresión muy importante en la Biblia. ¿Y cómo les habla? Les habla en hebreo. Todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Lo interesante acerca del hebreo es que para entender el hebreo, dijo una vez alguien muy importante, dice, el hebreo es mucho más glorioso que cualquier lengua que exista. ¿Por qué? Porque con menos palabras expresa lo florecido que es la vida. Una palabra en hebreo se requieren 8 palabras en inglés. Y para traducir una palabra en hebreo se requieren 16 palabras en español. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace el hebreo? El hebreo lo que hace es que es un lenguaje que encierra con más sencillez no solamente el pensamiento de una persona, sino la acción misma de una persona. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿ok? Ténganme paciencia, ¿ok? El hebreo es de suma importancia. Todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Todo el Antiguo. Es más, cuando hablamos del hebreo y cuando hablamos del Antiguo Testamento, una de las cosas que vamos a estar hablando mucho es acerca de lo que se le llama el Torah. A ver, digan todos juntos. Torah. Levanten la mano, ¿quién no sabe qué es Torah? Ok, Torah es la traducción en hebreo que se dice, es la ley. Es la ley. La ley, el Torah. El Torah encierra 79.847 palabras hebreas. Ok, palabras hebreas. Y tiene también 847.304.805 letras hebreas. El Torah, esto es la ley de Moisés. ¿Por qué es importante? Porque creo yo, y ustedes también lo saben, que cuando Dios reveló o inspiró una palabra en la ley, todas las palabras de Dios tienen un propósito. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesús dice, no va a pasar de mí, en mí se va a cumplir toda la ley, y dice, aún la letra más pequeña de la hebrea, el lenguaje hebreo, en mí se va a cumplir. Así que cuando vemos literalmente la ley de Moisés y vemos el lenguaje hebreo es de total importancia, desde el principio y específicamente en lo que es el nombre de Dios. Un ejemplo de ello, el hebreo tiene 22 letras, todas consonantes. El hebreo no tiene vocales. ¿Ok? Y lo que hace esto es que para nosotros hace un gran trabajo para poder traducir o poder explicar lo que estas significan. Voy a dar un ejemplo de una palabra hebrea para que vean cómo es que la palabra lo separa. Lo explico en el libro. En el capítulo número 2, lo explico en el libro, en el capítulo número 2, al cual le llamamos Shema, ¿okay? Al cual le llamamos Shema. En el capítulo número 2 hablo brevemente de ello, la palabra Shema, ¿ok? Nosotros, me voy a referir a nosotros como los occidentales, y voy a dejar que en el otro lado del mundo sean los orientales. Específicamente me referiré al Medio Oriente como aquellos que descienden de pueblos semitas, ¿okay? De donde fluye el lenguaje hebreo, que es de suma importancia. Nosotros los occidentales, hermanos, estropeamos totalmente el lenguaje, ¿ok? Lo destrozamos. Y en el lenguaje hay un significado tan importante que, entendiendo mejor el lenguaje, se puede hablar mucho mejor y de una manera más sencilla. Les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar el ejemplo de Shema. Levanten la mano quien alguna vez en su vida ha escuchado Shema. Nadie. Son primerizos en este aspecto, ¿ok?
Muy bien, vamos a practicarlo, ¿me ayudan? Vayamos a Deuteronomio capítulo 6 y veamos el versículo 4, 6 verso 4. ¿Ok? 6 verso 4 dice así: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Listos? Esta palabra oye en hebreo es Shema. Ahora, sépase que Shema en hebreo se escribe de la derecha a la izquierda, y eso es correcto. La razón por la cual se escribe de la derecha a la izquierda es porque la tinta vino mucho después. O sea que se empezó a escribir de la izquierda a la derecha una vez que se empezó a escribir con tinta. Porque si se escribiera todavía así, iba a haber un problema con la tinta. Se iban a manchar las manos. ¿Sí me entienden todos? La forma correcta es de la derecha a la izquierda. Yo sé que es un poco... Ya cuando uno empieza a aprender hebreo ya es muy sencillo, pero al principio es un poquito difícil, ¿ok? La palabra Shema, dos juntos, Shema. Shema, 1, 2, 3. Todos los partidos políticos religiosos, los fariseos, los saduceos, los celotes, los esenios, los herodianos, todos los partidos políticos religiosos del primer siglo de Jesús estaban de acuerdo en una cosa, en Deuteronomio capítulo 6 verso 4, todos. Esto es lo que recita un niño judío al amanecer, al mediodía y en la noche. Y sus padres lo recitan con ellos constantemente. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Ok? O en hebreo. ¿Listos? Shema, oh Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Esto es todas las mañanas. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y a mediodía, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Estas palabras parecen sencillas para ti, pero ve, la palabra oye parece sencilla, pero es una palabra totalmente importante, porque nosotros, los occidentales, estropeamos todo. Por ejemplo, nosotros decimos, ¿me oíste? Le dice la mujer al esposo, veme a traer esto, y el esposo muy obediente va. Y el esposo va hacia un lugar porque el esposo tiene vista láser, no vista radar. ¿Todos entienden ese concepto? ¿Quién no lo entiende el concepto? Ok. Vista radar es cuando hay un punto láser, nosotros nada más vemos alrededor de las cosas. Esa es la manera que nosotros vemos. Levante la mano de las hermanas, ¿quién está de acuerdo con esto que acabo de decir? ¿Están todos de acuerdo? Entonces dice la mujer, le dice a la mujer al hombre, le dice, venme a traer esto por favor. Ok, lo voy a explicar de mejor manera. Ok, vamos a decir que la mujer nos pide la tapa de la charola del pan. Venme a traer eso al otro cuarto. Y el hombre, mujer escucha, solamente ve en forma láser. Ok. Y regresa, no la vi. Perdón. Okay. La mujer tiene vista radar. La mujer, y ahí está. Ahora, la palabra oye viene de la idea de oye, pero a veces tú dices, ¿me oíste? Y dices, o me escuchaste. Y fíjate cómo ya nosotros hemos estropeado la palabra. ¿Qué es oír y qué es escuchar? Y luego dices, ¿me entendiste? ¿Qué quieres decir? La misma palabra en hebreo es solamente una palabra. La palabra tiene que ver con oye. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El lenguaje hebreo, por lo tanto, sobre todos los lenguajes, es muy simple, pero aún así es majestuoso y glorioso, pues contiene mucho más en menos palabras simples y por ello sobrepasa los lenguajes. Aparte de ello, tienes que recordar que Dios lo eligió como lenguaje donde pondría la ley. Eso no es cualquier lenguaje.
es un lenguaje importante. Shema, por lo tanto, para el hebreo, no solamente es el aspecto mental. La palabra Shema se traduce en el Antiguo Testamento, Reina Valera, se traduce si obedecieres, y esta palabra es Shema. Y dices, espérame, ¿cómo? No, oír es Shema, no. En el hebreo, una palabra hebrea requiere 16 palabras en español. Y en ello ya está corrompido el lenguaje. En el hebreo dice, si Shema, si obedecieres, oír es obedecer. Imagínate tú que le digas a tus niños, oye, mijo, ve a sacar la basura. Y el niño sigue jugando Nintendo y no te hace caso. Ve a sacar la basura y sigue jugando Nintendo y no te hace caso. ¿No me estás oyendo? Y el niño, ¿ok? Para el hebreo, Shema no solamente es oír, el aspecto de que salen las ondas de los sonidos y entran al cerebro. Shema no solamente es oír, Shema es también hacer, o sea, obedecer. Qué bonito que nuestros hijos Shema en todo lo que les mandáramos. ¿Ok? En este concepto, el hebreo Shema, por ejemplo, cuando dice Éxodo 24:7, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. La palabra obedecer también es ¿qué? Shema. Obedecer es Shema. Hacer algo es Shema. Por eso oír, hermanos, parece muy sencillo. Pero cuando le dice Dios a los discípulos, a los judíos, dice, oye Israel, Shema Israel, oye. No solamente está diciendo, ¿me estás escuchando? Está diciendo, ¿me vas a qué? A obedecer. Ahí empieza a haber un cambio. Porque qué hermoso sería que todos los hermanos Shema. Ahora, Shema no solamente es el aspecto mental, sino el aspecto de acción. Shema es entonces el todo. Por eso, cuando los judíos oran en la mañana, toman su Biblia, se tapan los ojos y recitan Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, porque ellos saben que Shema indica el oír y el obedecer, y nada tiene que ver con la vista. Y esto lo digo para la mente que tiene sabiduría. De ahí la idea general que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. El oír no para los occidentales, porque dices yo oigo, no tengo fe. Pues es que no nomás es oír, hermanos, es el problema que tenemos nosotros. Hemos sido enseñados en este concepto estadounidense, en este evangelismo estadounidense, y pensamos como occidentales. No, la fe viene por el oír, pero no el oír occidental, el Shema. Si tú haces lo que crees y obedeces, tu fe va a crecer. Eso es, la fe viene por el Shema. ¿Todos me están siguiendo? Y solamente en una palabra pasa eso. Cuando vemos esta parte, hermanos, cuando le escribe Santiago, Santiago creció con Jesús. Santiago, es más, la palabra Santiago es una transliteración del latín. La palabra Santiago es Jacob, todos juntos, Jacob. Santiago significa el santo Jacob, que es el hermano del Señor Jesús por parte de María. ¿Dónde están siguiendo, hermanos? Creció con Jesús siendo niños. ¿Dónde están siguiendo? Él hablaba arameo, pero hablaba hebreo. ¿Dónde se hablaba hebreo? En la sinagoga. El hebreo se relaciona con la santidad de la ley de Dios. No es un lenguaje común, es un lenguaje santo. Cosa seria, se tiene que hablar correctamente. Cuando le escribe Santiago a los que están en la diáspora, levanta la mano, quiero saber qué es la diáspora. Ok, cuando los judíos son esparcidos por la tierra y no viven en su tierra prometida, cuando se esparcen se le llama la diáspora, están por todos lados. Es lo que viene el dicho que dice, andas como judío errante. Ok, no es que ellos quieran andar de errante, no tienen opción, lo están persiguiendo. Ok. Esta idea de Santiago que crece, dice, ¿cómo le explico yo esto a aquellos
judíos helenistas. Levanta la mano, ¿quién ha escuchado esa expresión helenista? ¿Quién la entiende? Levanta la mano, ¿quién no la entiende? Aunque lo voy a explicar, ¿ok? O sea, son judíos, pero que tienen una influencia griega muy grande. Por lo tanto, no se les ve como puros totalmente. Y entre ellos hay judíos que son prosélitos, y los prosélitos no entienden muy bien el lenguaje hebreo. Se han convertido al judaísmo, pero no lo entienden bien. Santiago le escribe a ellos, dicen, ok, no solamente ser oidores, sino que, porque dice eso, si le hubiera hablado a judíos, a hebreos, no hay problema. Shema, Shema, lo entendemos. Pero como le está hablando a gente que no entiende el hebreo, y el hebreo no solamente es un idioma, es una enseñanza, es un concepto, porque Shema es no solamente oír, Shema aparte es ¿qué? Hacer, y aparte ¿qué? Obedecer. ¿Sí ven? No solamente es sonido, es todo, encierra todo. Entonces los que estaban creciendo, que no eran hebreos, le dice Santiago, a ver, ¿cómo les voy a explicar a estos que no saben? Les voy a decir lo siguiente. No solamente ser oidores, sino que hacedores. Yo les estoy convirtiendo el lenguaje y la cultura a lo que ellos entienden. Por eso cuando Jesucristo explicaba una parábola decía, el que tenga oído, Shema. ¿Tú me estás siguiendo, hermanos? Por eso dice Shema. Y nosotros, la Biblia, tantas veces lo hemos leído y como que nunca lo hemos comprendido. Y ese es uno de los grandes problemas. Esa es la belleza de la idea del lenguaje. Shema quiere decir con esto. Shema tiene que ver con ello. Ahora, fíjense ustedes, regresamos a Deuteronomio 6:4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Todo se encierra literalmente en el lenguaje. Veamos, por ejemplo, el nombre. El nombre. Shema, Shema. Israel. ¿Puedo preguntar a ustedes de dónde viene la palabra o el nombre Israel? Los judíos en el hebreo nunca ponen un nombre solamente por ponerlo. ¿Ok? O sea, nacía el niño y según la experiencia que ellos estaban pasando, les ponen el nombre. No son como nosotros. Nace el niño y le ponemos Ángel. Y es un demonio, el chamaco, pero es otra cosa. ¿Me entiendes? Nace el niño y está bien feo. Y le ponemos Kemen, que significa guapo. No le ponemos como es. Los judíos no son así. El lenguaje tiene que ver con el niño. Por ejemplo, si nace, se llamó Jacob. Puntos 1, 2, 3. Jacob. ¿Por qué? No quiero que se ofendan, ¿ok? Ustedes le pusieron el nombre a sus hijos por la experiencia, porque les gustó el personaje. Ahora les voy a decir lo que significa. Ya no se lo cambien. ¿Ok? Jacob es ladrón. Es lo que significa. Cuando van los dos que vamos a Israel y vamos a un grupo y resulta que se llama Jacob, la guía siempre dice, ¿por qué le pusieron ladrón? Es lo que significa. Porque le robó el ser primogénito. Jacob. Ahora, Esaú, ¿por qué? Porque estaba de pelos. Esaú significa peludo, ayuda. ¿Todos me están siguiéndonos? Simplemente la idea de nosotros que nazca un niño bien lampiño y le pongan Esaú. No es lo que pasa, es lo que sucede. ¿Qué es lo que pasa? Nace Jacob, y Jacob tiene una pelea. ¿Contra quién pelea él? ¿Contra el ángel de qué? De Dios. Y entonces el otro día dice, ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar como Israel. ¿Por qué llaman a Israel? Exactamente, 20 años en el Evangelio. Porque Israel, hermanos, Yishra, de ahí viene el nombre Sara. Hay una niña que se llama Sara, ¿ok? Incluso le pusieron Sara porque creen que significa princesa, no significa princesa. Que significa peleonera. ¿Okay? Yishra, Yisrael, él
Estas dos letras, Dios, Isra, el que pelea contra Dios. Por eso, cuando las tribus se dividen, 10 al norte, 2 al sur, las que se ven más como fieles son las de Judá. Judá, porque Judá significa aquel que da gracias a Dios con las manos abiertas. Pero Israel significa el que pelea con Dios. ¿Y por qué los israelitas del norte no se les veía bien? Porque seguían peleando contra Dios. Porque se hicieron su templo en Samaria. Porque se hicieron lugares altos y porque todos fueron infieles la mayoría de los reyes. Así que el nombre tiene un significado. Shema, Israel. ¿Sí me están siguiendo todos manos? Israel. Y luego viene la parte de Adonai. Ahora, Jehová, el nombre Jehová, en el libro yo explico, yo iba con la guía, íbamos en el mar de Galilea. Y yo estaba practicando mi pronunciación. Es muy importante la pronunciación, es como el inglés, ¿verdad? Entonces le digo a la guía, Ruti, le digo, dime cómo se dice Capernaum. Kafar. Y le dije cómo se dice Getsemaní, Yat Shamanai, y cómo se dice Susana, Hosanna, y ya me empezó a explicar. Le digo, y dime cómo se dice Dios. Dice, no. ¿Cómo se dice Dios? Ricardo, mis labios son impuros para decir Dios.